y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Mantener y ejecutar justicia en todo el universo. Es decir, Dios tenía que mostrar misericordia, revelar su carácter, pero también mostrar que era un Dios justo y que Él castigaba el pecado y no lo pasaba por alto. Comencemos estableciendo un hecho fundamental. En primer lugar, Dios era moralmente responsable por el hombre, porque Él lo creó. Pero aparte de eso, ustedes recordarán que el pecado comenzó en el mismo cielo mucho antes de que el hombre fuera creado. Y en el cielo el carácter de Dios fue puesto en tela de juicio por un ser que Dios mismo había creado y que estaba muy cerca de él. Su nombre era portador de luz, Lucifer. Lucifer puso en tela de juicio, impugnó el carácter y el propósito de Dios al crear a los seres que Él creó e inclusive al crear al hombre. Ahora Dios creó a todos los seres inteligentes del universo por puro amor. La Biblia nos enseña que ese es el carácter de Dios. Esa es la esencia de Dios. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 8 dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. La esencia de Dios, lo que Dios es, su carácter, está encerrado en esas 4 letras en español, amor, o 4 letras en inglés, love. Dios es amor, y como expresión de ese amor, Dios crea seres moralmente libres que puedan ser objeto de ese amor. Es decir, que puedan recibir el amor, porque el amor para existir tiene que ser expresado, es un sentimiento que tiene que mostrarse. Y porque Dios es amor, Él ama, pero ¿a quién va a amar? Pues a los seres que Él crea, el sentimiento del amor, y por eso Dios nos creó, por puro amor. Sin embargo, para que el amor sea genuino, tiene que ser voluntario, no puede ser obligado. Por eso Dios decide dar libertad a todos los seres inteligentes que Él creó y dotarlos de libre albedrío, es decir, de la capacidad de escoger amar. Porque si el hombre no puede escoger amar, entonces no es amor. El amor tiene que salir espontáneamente en respuesta al amor de Dios. El apóstol Juan nos dice: no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros primero.
Él nos amó a nosotros primero. Y en respuesta a ese amor que Dios nos mostró, el hombre entonces le muestra amor a Dios en obediencia, en hacer aquello que a Dios le agrada, pero no obligado, sino en respuesta al amor. Sin embargo, ese ser que Dios creó, al igual que a nosotros y a todos los demás ángeles, con libre albedrío, es decir, Lucifer, decidió no amar a Dios, ni servirle, ni obedecerle. Dios lo hizo libre. Y en esa libertad, Lucifer la usó para no amar, ni respetar, ni obedecer, ni servir al soberano del universo. Ahora, lo que hace más grave su rebelión es que era uno de los ángeles más cercanos a Dios. La Biblia nos dice que él era querubín cubridor. Así como en el arca del pacto, en el lugar santísimo, había 2 querubines de oro, uno a cada lado del arca del pacto, que representa el trono de Dios, y dentro del arca está su ley, que es el fundamento de su gobierno. Así en el cielo, junto al trono de Dios, sobre el cual Dios se sienta con su ley debajo de sus pies, había 2 ángeles, no de oro, sino ángeles reales, y uno de esos 2 querubines cubridores era Lucifer. Es decir, no había nadie más cercano que él a Dios. Lo veía continuamente, cómo él actuaba, cómo él respondía, cómo él se comportaba con los seres que él había creado. Si alguien conocía a Dios, era Lucifer. Y sin embargo, se levantó en medio de las inteligencias celestiales y declaró que los motivos de Dios no eran puros. Oh, las cosas que Dios hace, claro, son buenas, porque todos ustedes ven que son cosas buenas, pero ustedes no saben los verdaderos motivos que Dios tiene para hacer las cosas que Él hace. Aseveró Lucifer que Dios los había creado a ellos y al ser humano, no por puro amor, sino por motivos egoístas. Porque Dios era un egocéntrico, un egolátrico. Es decir, Él quería toda la gloria para sí mismo. Y los había creado no por puro amor, sino para tener sirvientes a su alrededor que le obedeciesen. Eso es lo que decía Lucifer. Aseguraba que el propósito de Dios de lograr la lealtad de los seres creados por medio del amor era solo una farsa, era solo un frente que él ponía. Una máscara que encubría sus verdaderos motivos. Osadamente declaraba que nadie podía servir a Dios por su carácter, es decir, solamente por lo que Dios es, por su manera de ser. Y lo peor era que el que decía todo esto era ese ángel, uno de los ángeles más cercanos a Dios, que estaba continuamente en su misma presencia. Se suponía que él conocía a Dios a fondo. Y si él decía eso, Satanás alegaba que Dios tenía que usar motivos extrínsecos para lograr sus propósitos.
propósitos. Es decir, Dios tiene que usar la fuerza, el soborno, la coerción y el miedo para que los seres que Él creó escojan servirle y obedecerle. Por eso Dios hace el tremendo despliegue de su poder y su majestad, toda su gloria, para impresionar, para amenazar, para avasallar a sus criaturas, para que le obedezcan porque le tienen miedo. No hay nada inherente en el carácter de Dios, decía Lucifer, por lo que Dios pueda establecer y regir el gobierno del universo. ¿Acaso consigue Dios la lealtad por puro amor, así como Él dice? El universo entero estaba en duda, pues Satanás mantenía los cargos y desafiaba abiertamente a Dios en su misma presencia. Todo el mundo se volvería en contra de ti, le decía, si no te tuviesen miedo. Fue justamente alrededor de esto que estaba pasando en el cielo cuando Dios decide crear al hombre en la tierra. No es mi propósito en esta hora explicar la cronología de cuándo fue creada la tierra y el hombre, pero la mensajera del Señor en el libro Historia de la Redención, en el capítulo 1, da a entender que Dios había comenzado la creación y tuvo que detener la creación para lidiar con el problema que se presentó en el cielo con Lucifer. Todos nosotros sabemos que cuando finalmente Lucifer fue echado del cielo, vino a esta tierra, es decir, la tierra ya estaba ¿qué? Hecha, creada. Y cuando Adán y Eva fueron puestos en el jardín del Edén, el Señor Jesucristo, el Creador, les advirtió de la presencia del enemigo. Los ángeles de Dios les dijeron que la única manera que ellos estarían seguros contra las acechanzas del enemigo era mantenerse alejados del único lugar en todo el huerto del Edén donde él podía acecharlos, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios crea al hombre con el pecado ya en existencia. ¿Y por qué lo creó? Bueno, Dios iba a demostrar que el hombre podía amar y obedecer a Dios porque él escogía hacerlo, por su propia voluntad, por lo que Dios es, y por eso habría de manifestarle su amor. El hombre no estaba prejuiciado hacia un lado o hacia el otro de la gran controversia que se había iniciado en el cielo. Podríamos decir que era terreno neutro. No había sido testigo de todo lo que sucedió y de todos los argumentos que se habían manejado en el cielo Lucifer contra Satanás. Así que como el hombre no estaba prejuiciado, Dios lo crea para volcar en él su amor, para demostrar al universo que cuando uno tiene la libertad de escoger, y por eso también hizo al hombre con libre albedrío,
Cuando alguien tiene esa libertad de escoger, podrá y querrá escoger servir a Dios por puro amor, por elección propia. Tanto Dios como Satanás iban a tratar de ganar al hombre para su lado. Ustedes ven cómo está la controversia. El hombre es creado, ya el pecado existe, ya la rebelión está en el universo y ahora el hombre tiene que decidir a quién va a amar, a quién va a servir, a quién le va a creer y a quién va a obedecer. Dice Patriarcas y Profetas, página 22. Dios podía emplear solo aquellos medios que fuesen compatibles con la verdad y la justicia. Sin embargo, Satanás podía valerse de medios que Dios no podía usar por su carácter, como son la lisonja, el engaño. Dios jamás iba a usar eso. Pero Lucifer sí tenía esas herramientas en sus manos. El universo entero observó y estuvo pendiente de la situación. Y ustedes saben lo que pasó. Tristemente, el hombre, en lugar de ser parte de la respuesta a los problemas ocasionados por el pecado, se transforma en parte del problema. En lugar de solución, trae más confusión. Y ahora que el hombre pecó, la pregunta es, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué hará? No solo tiene un universo celestial rebelde con el cual lidiar, sino que también ahora tiene un planeta, el planeta Tierra rebelde en sus manos. ¿Qué va a hacer Dios? Pero el hombre no ha pecado a la luz de la revelación plena y completa del amor de Dios como lo hizo Lucifer. Lucifer pecó y se rebeló conociendo a fondo el carácter de Dios. Y recuerden que él escogió. Todavía el hombre tenía esperanzas. Quizás al ver una revelación mayor del amor de Dios, el hombre todavía podía ser ayudado. Todavía el hombre podía escoger amar y servir a Dios, aún después de haber pecado, por puro amor, al mostrarle Dios ese amor. ¿Ven por dónde va la respuesta? ¿Por qué Dios tuvo que ir a ese extremo tan grande para salvar al hombre? Porque tenía que mostrarle amor hasta lo sumo. ¿Hasta dónde llegaría ese amor? El mismo Señor Jesús, hablando con Nicodemo, dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, es decir, no había palabras con que describir hasta dónde llegaría el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. ¿Se muestra en eso el amor? Ya lo creo. Especialmente los que son padres pueden entender que no hay amor más fuerte ni más grande en esta tierra que el amor de una madre por un hijo. Pero la Biblia dice, ¿podrá la mujer olvidarse del hijo al cual dio a luz? Pero Dios no se olvidará de nosotros. Es decir, el amor de Dios es aún más grande que el amor
de una madre por su hijo. Y eso fue lo que Cristo vino a demostrar en la cruz del Calvario. Ahora, teniendo esto en mente, y no olvidándonos que el mismo Dios y los ángeles buenos habían explicado a Adán y a Eva la parte que ellos desempeñaban en la gran controversia, ¿cómo se miraría si Dios no estuviese dispuesto a ayudar al hombre en su problema, es decir, en lo terrible que había caído? Es cierto que Adán y Eva lo hicieron porque escogieron hacerlo, es cierto. Y no hay excusa. Pero ¿cómo se miraría si a pesar de que ellos cayeron, Dios no hiciera algo para ayudar al hombre? Es decir, ¿por qué Dios tuvo que ir a tal extremo de muerte y muerte de cruz para salvar al hombre? Y la primera respuesta que hemos dado es porque Dios tiene que usar de misericordia y mostrar su amor hasta lo sumo. Su carácter está de por medio. Lo que Él hará con la criatura que Él mismo trajo a la existencia ha de ser una revelación de su manera de actuar, es decir, una revelación de su amor. A pesar de que el hombre y la mujer pecaron, todavía lo que Dios haga con ellos va a tener que demostrar su carácter y su amor. Y aunque este ser que Dios creó para que fuese una muestra de su amor, se ha rebelado contra Él, contra su palabra, contra su voluntad y dudó de los motivos de Dios. Eso es lo triste. Porque Adán y Eva tenían todo lo que necesitaban para ser felices. Todo. Dios les proveyó de todo, los rodeó con las muestras de su amor en un jardín que era una maravilla de hermoso, rodeado de todas las bendiciones de Dios. Nada les faltaba, y eso lo aprueba que el que los había creado quería su bienestar, pero también les dio propósito y sentido a su vida. Y aún a pesar de eso, Adán y Eva dudaron de los motivos de Dios. ¿Por qué Dios no quiere que comamos de ese árbol? La serpiente dijo, porque Dios sabe que si ustedes comen, van a llegar a ser como Dios. Les siembra la misma semilla de duda en el corazón que Él mismo comenzó allá en el cielo a querer ser igual a Dios. Y ahora les pone la semilla en el corazón de ellos. Ellos podrían haber rechazado esa idea porque tenían suficientes pruebas de que Dios es amor y que todo lo que Él hacía por ellos era para su bienestar, pero escogieron creer lo que la serpiente decía. Ahora, Dios va a mostrar su amor, aún a pesar de todo esto. Pero ahora viene la segunda respuesta. La primera es, Dios tiene que mostrar misericordia. Dios tiene que hacer una demostración de su amor. Porque quizás, con ese amor tan grande, va a hacer que el hombre le ame a Dios por lo que Dios es. Pero la segunda razón es que también Dios tiene que mostrar su justicia. No solo Dios es responsable por el ser humano por haberlo creado, también Dios es moralmente responsable por el gobierno, por el orden y la justicia en todo su universo. Por eso Dios no puede excusar el pecado, no puede hacer caso omiso a la acción del hombre, ni cerrar sus ojos a la realidad de que el hombre también había pecado. El pecado contiene en sí mismo la semilla de la autodestrucción,
Pues el pecado es rebeldía contra Dios y la criatura depende de Dios para su supervivencia. Fíjense, en el pecado está la semilla de la autodestrucción, porque si me rebelo hacia aquello que es la fuente de mi felicidad, de mi bienestar, de mi vida y de mi existencia, pues eso mismo me va a destruir. A veces he dado la ilustración. Lucifer en el cielo era un ángel brillante. Él emanaba luz. Y cuanto más cerca estaba de Dios, más luz emanaba porque reflejaba la gloria de Dios. Era inteligente, era sabio, era músico. Era lo mejor que Dios había creado. Pero un día Lucifer se miró y dijo, mira quién yo soy. Yo puedo ser igual a Dios, tengo todo lo que Él tiene, ¿qué me falta? Y la ilustración que yo doy es esta. Es como si la lámpara, y obviamente una lámpara no tiene pensamiento, pero lo vamos a ilustrar de esa manera, como la lámpara dijera, miren qué bonita que soy, cómo irradio luz todo a mi alrededor. Donde yo estoy presente, las tinieblas se disipan. Tengo un brillo y un esplendor que todo lo lleno con mi luz a mi alrededor. Lo único feo de mí es que estoy enganchada a este terrible cable negro. ¿Por qué tengo que estar dependiendo de este cable? Mejor voy a brillar por mí misma y me voy a separar. ¿Y qué pasa? En el momento en que se separa del cable, se acabó toda su luz, todo su brillo, todo lo que era. Porque depende de la fuente para poder brillar. Y así era Lucifer. Por eso decimos que el pecado trae en sí mismo el germen de la autodestrucción. Ahora, Dios no puede pasar por alto el pecado. El pecado es egoísmo. Y si Dios lo pasa por alto, sería negar la realidad, sería aceptar una mentira. Sería como decir, oh, puedes pecar y seguir viviendo tranquilamente feliz después de haber pecado. Por eso Dios no puede excusar el pecado. Y por lo tanto el pecador, responsable por su ejecución, debe cargar las consecuencias de su elección. Dios no puede cambiar, alterar o anular su ley, porque la ley es reflejo de su mismo carácter. La ley es la base misma del gobierno del universo. Representa la realidad misma de los principios eternos. Y cuando el hombre desobedece la palabra de Dios, se está poniendo él en lugar de Dios, en primer lugar. Por eso el pecado es egoísmo. Pero también está transgrediendo no solo el primer mandamiento, sino también el último que dice, no codiciarás. Porque el mandamiento de no codiciar, la Biblia dice que cuando Eva vio la fruta, que era fruta buena a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría, llegar a ser como Dios. Es decir, codició lo que no le pertenecía. Y así como
transgredió el primer mandamiento, poniéndose ella en el lugar de Dios, querer ser como Dios, y transgredió el último en la codicia, transgredió todos los demás, desde el primero hasta el último, porque la transgresión de la ley te lleva a rebelarte contra todo lo que Dios dice. Y si Dios pasa por alto el pecado, es como decir, puedes seguir rebelándote contra la ley de Dios y seguir viviendo feliz. Y eso no es cierto, es una mentira. No puede haber felicidad en la rebeldía. No queda otra alternativa. Mientras Dios sea Dios y el orden y la justicia sean base de su gobierno, dejar al hombre que coseche lo que él sembró es lo único que Dios puede hacer. Cargar las consecuencias de sus propios actos. Ahora vean la paradoja. Dios quiere mostrar su amor, pero también tiene que mostrar su justicia, porque Él es responsable de ejecutar justicia en todo el universo. Dice el Conflicto de los Siglos en la página 557. La justicia y la misericordia son el fundamento de la ley y del gobierno de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede Dios ser justo y misericordioso al mismo tiempo? Si ejecuta justicia, la justicia demanda la muerte del pecador. Y si demuestra misericordia, perdonando al pecador, la misericordia eliminaría la ley y sus demandas. ¿Cómo entonces mostrar misericordia y justicia al mismo tiempo? Y todo esto cobra una importancia tremenda cuando tomamos en cuenta el hecho de que el plan de la redención tenía un propósito todavía más amplio y más profundo que el de salvar al hombre. Escuchen esto. En el libro Patriarcas y Profetas, página 55, dice así: pero el plan de la redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Y usted dice, ¿cómo? Si es el plan de redención, es para salvar al hombre. Hay un propósito más grande que eso. Cristo no vino a la tierra solo para salvar al hombre. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño planeta acatasen la ley de Dios como debe ser acatada, sino que Él vino para vindicar el carácter de Dios ante todo el universo. Estoy leyendo en Patriarcas y Profetas, página 55. Vino para vindicar el carácter de Dios ante todo el universo. El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios. ¿Cómo? Sí, el plan de salvación es para justificar a Dios contra las acusaciones de Lucifer. Vamos a buscar el texto que es, por así decirlo, el texto cumbre de justificación por la fe en toda la Biblia. ¿Ustedes saben cuál es el libro por excelencia sobre la justificación por la fe en la Biblia? ¿Cuál es? El libro
bíblico por excelencia sobre la justificación por la fe. La epístola a los Romanos. Esa fue la epístola que estudió Martín Lutero y prendió la chispa para la reforma protestante. Traer la gran verdad de la justificación por la fe. El libro a los Romanos. Por cierto, Martín Lutero presentó una serie de sermones que se llama Sermones sobre el libro de los Romanos. Y fueron en total más de 60 sermones y están compilados en un libro que se publicó en su época y ahora todavía existe, los sermones de Martín Lutero sobre la justificación por la fe. Pero vamos a Romanos y vamos a ir dentro del libro a los Romanos al texto fundamental sobre lo que es la justificación por la fe. Y esto es Romanos capítulo 3. Se le conoce a este pasaje como la carta magna de la justificación por la fe. O sea, la carta magna, por ejemplo, para aquí en los Estados Unidos, la carta magna de esta nación es la Declaración de los Derechos Humanos, que está en el mismo corazón de la Constitución de los Estados Unidos. La Carta Magna de Derechos Humanos, la Constitución. Bueno, en el libro de Romanos encontramos el pasaje que es justamente la Carta Magna de la justificación por la fe. Romanos capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 21 en adelante. Romanos 3, 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Versículo 22. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar, ¿qué cosa? Su justicia. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si ustedes notan este pasaje, que lo vamos a estudiar mucho más a fondo en esta serie, dice que la justicia de Dios se manifestó en Jesucristo. En Cristo se muestra la justicia de Dios. Y luego dice que somos justificados, versículo 24, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este fue el texto que Martín Lutero más usó en todos sus escritos. Somos justificados gratuitamente
gratuitamente. Es decir, la salvación es gratis. No hay que hacer nada para meritarla, ni hay que hacer nada para conseguirla. Dios nos la da gratuitamente a través de Cristo Jesús. Pero dice allí cuál es la razón por la que Dios nos da el perdón a través de la sangre de Jesucristo. Para manifestar su justicia. Para mostrar que Él es justo. Eso lo dice el versículo que sigue, el 25, con la mira de manifestar su justicia. Por pasar por alto los pecados en su paciencia. Es decir, como la misericordia de Dios pasa por alto los pecados de los hombres, ¿cómo entonces Dios puede ser justo? A través de Cristo se manifiesta no solo el amor de Dios, sino también su justicia. Es decir, nadie va a poder decir en todo el universo que Dios no toma en serio lo que es el pecado, que Dios no castiga lo que es el pecado. Porque lo castigó de la forma más terrible en la persona de su amado Hijo. Toda la ira que produce el pecado fue descargada. La espada de la justicia se descargó con toda su fuerza sobre el Hijo unigénito e inmaculado de Dios. Él sufrió lo que tú y yo debiéramos sufrir, porque Dios pasó por alto nuestros pecados. Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Notemos que el propósito primordial de la redención es manifestar la justicia de Dios, justificar a Dios en su actuación ante el universo. Es el carácter de Dios el que ha sido impugnado, el que está en tela de juicio, en la gran controversia entre la justicia y la misericordia. ¿Cómo puede Dios ser justo y misericordioso al mismo tiempo? ¿Cómo puede mantener su gobierno y sin embargo usar de misericordia? Y ahora aquí vamos a entender un poquito más por qué el Hijo de Dios tuvo que hacerse hombre para vindicar la justicia de Dios. Para establecer justicia, Cristo debe morir como hombre. ¿Por qué? Porque el hombre fue el que pecó. El hombre es que tiene que pagar su deuda. Pero no solo como hombre, sino que tiene que morir como hombre pecador. Si el pecado ha de ser expuesto tal y como es, el pecador debe cosechar las consecuencias de sus propias acciones. Esa es la única manera en que las demandas de la ley pueden ser satisfechas. Todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Cosechará. Quien quiera que es responsable por la ejecución de la justicia debe cargar la responsabilidad de demostrar sus verdaderas consecuencias. Así que el hombre
pecador es el que tiene que demostrar ante el universo las consecuencias de su propia acción. Si él va a ser justo, pues que pague lo que hizo el hombre. Pero esto no lo puede permitir Dios, que el hombre revele las trágicas consecuencias del pecado, porque en el proceso él mismo sería destruido, ya que acabamos de ver que el pecado trae en sí mismo la autodestrucción y Dios no puede permitir que esto ocurra. Dios tiene que ejercer misericordia, pero el pecado tiene que quedar expuesto y el hombre es el que pecó. ¿Qué puede hacer entonces Dios? Tú me dices, bueno, pero ¿y qué si se puede demostrar que el hombre no es realmente responsable por lo que él hizo? Esto es peligroso. Decir que el hombre no es responsable por lo que él hizo. ¿Acaso Dios no hizo al hombre un ente moral libre? ¿Acaso no fue él el que tomó la decisión por sí mismo de desobedecer? Entonces, ¿por qué Dios es responsable de traer la solución? Digamos que un niño de 5 añitos arroja una piedra contra una inmensa vidriera en una tienda. Agarra la piedra y rompe una de esas ventanas carísimas en una tienda. Si alguien va a ser llevado a la corte y ser hecho responsable, ¿quién va a ser? ¿El niño o sus padres? Tú dices que sus padres. ¿Pero por qué? Si el papá ni la mamá arrojaron la piedra, ni tampoco obligaron al niño que tirase la piedra. ¿Qué culpa tienen los padres de que el niño agarró la piedra y rompió la ventana? Los padres trajeron a la existencia a ese niño y hasta cierto punto son responsables por las acciones de ese niño. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? No parece justo, pero así es. De igual manera, solo hay un ser en todo el universo quien puede asumir la responsabilidad por el hombre. Y esto no es una mera representación teatral, no es alguien ejecutando la parte que le toca al otro. No es que Cristo nomás tomó mi lugar para que yo no tenga que pagar lo que yo tenía que pagar. Cuando Cristo se hace hombre y muere en lugar del hombre, es que Él acepta la responsabilidad en forma real. Y esa responsabilidad cae sobre aquel que es responsable por la existencia del hombre. El que nos creó, como los padres, por el niño. Dice Patriarcas y Profetas, página 50. Los ángeles se postraron de hinojos ante su soberano y se ofrecieron ellos mismos como sacrificio por el hombre. Pero la vida de un ángel no podía satisfacer la deuda. Solamente aquel que había creado al hombre tenía poder para redimirlo. Ningún ángel podía pagar la deuda. Esto no equivale a decir que Dios es responsable por la ejecución del pecado, pero es Él el responsable en el sentido de que Él creó al hombre con la posibilidad de pecar. Fíjense, Dios crea al hombre
con libre albedrío, al igual que los ángeles. ¿Y por qué nos hizo así? ¿Por qué mejor no nos hubiera hecho que nomás pudiéramos obedecer? Pues habría paz en todo el universo si todos los seres obedecieran. Pero ahí se demuestra exactamente lo que el diablo dice. Tú los creas nomás para que te obedezcan. Nomás, claro. Si Dios lo haría de esa manera, todos seríamos felices, porque no habría maldad, no había dolor, no había sufrimiento, no habría enfermedad, no habría muerte. Y la gente dice, ay, pero ¿y por qué tuvo que haber un diablo? Otra vez, por el libre albedrío. Pero para Dios la libertad es pero tan importante en el plan de Dios, que Dios prefiere correrse el riesgo de que una de esas criaturas libres que Él creó se rebele contra Él antes que anular la libertad. Porque la base del gobierno de Dios es el amor, y el amor no puede existir sin libertad. El libre albedrío es una piedra fundamental de la ecuación de Dios. Pero entonces, como Dios nos hizo de esa manera, Él asume la responsabilidad. Es decir, el pecado no lo tomó a Dios por sorpresa. Yo explicaba el fin de semana pasado allá en Phoenix, ¿no es cierto?, de los dos grandes misterios que menciona la Biblia. Los que estuvieron se recordarán. Hablamos del misterio de la iniquidad y del misterio de la piedad. Los dos grandes misterios en la Biblia. Pero esos dos misterios no pueden existir por sí solos. El uno demanda la existencia del otro. Es decir, no habría misterio de la piedad. El misterio de la piedad es el plan de redención, ese misterio que estaba oculto, dice Romanos 16, desde edades eternas. Fíjense, el misterio que estaba escondido, Dios no lo había revelado. ¿Y cuál era el misterio? El misterio de que a su debido tiempo Dios enviaría a su Hijo para redimir la raza humana. Pero ese misterio no había sido revelado ni es necesario si no existe el otro misterio, que es el misterio de la iniquidad, del pecado. ¿Por qué va a haber un plan de salvación si no hay nadie que está perdido? Para que haya un plan de redención, tiene que haber alguien que tiene que ser redimido. Y ahí es donde viene el misterio del pecado. La verdad es que son temas muy delicados, muy profundos, muy serios. No es el propósito de esta serie entrar en esos dos misterios. Tienen que ver con el carácter de Dios y tienen que ver por qué Dios nos creó como nos creó. Baste decir que en la base de todo está el amor de Dios. Y cuando todo esto se acabe y la desgracia de la entrada del pecado sea sobrepuesta, o sea vencida por el remedio al pecado, que va a sanar para siempre al universo entero de la rebelión. Fíjense que el plan de redención no es solamente para salvar al hombre, como ya vimos, sino es para vindicar el carácter de Dios, para que nunca más ninguno de los seres que Él creó duden del amor y la justicia de Dios. Y esto es lo que se revela a través del plan de redención. Y esto va a garantizar que nunca más en la historia de todo el universo vuelva a levantarse el pecado. La Biblia dice
que el mal no se levantará dos veces, una sola vez. Y Dios le da su desarrollo, le da su lugar para vacunar al universo para siempre contra la rebelión. Es lo que tenemos que entender en el plan de Dios. Bueno, mañana nuestro texto, que va a ser nuestra lectura bíblica, se encuentra en 2 de Corintios 5, 21. Y lo vamos a leer en un momento. Pero antes de leer ese versículo, quiero recordarles que cuando Adán y Eva pecaron, Dios los trajo a comparecer delante de él. Y le preguntó primero a Eva: ¿comiste del árbol que yo te dije que no comieses? ¿Y qué respondió Eva? Fue rápida para decir: sí, yo pequé. Reconozco que hice mal y que yo misma tomé la decisión de ir en contra de lo que tú me habías dicho. Ojalá hubiera dicho eso. ¿Pero qué dijo? La serpiente me engañó y yo comí. Y entonces Dios ahora llama a Adán y le dice a Adán: ¿comiste del árbol que yo te dije que no comieras? ¿Y qué responde Adán? Sí, Señor, comí. No, la mujer que me diste por compañera me dio y yo comí. Fíjense lo que hace el pecado. En lugar de llevarnos a reconocer lo que hemos hecho, nos lleva a echar la culpa a otro. Esa es la esencia del pecado. La esencia del pecado es culpar a otros y no aceptar responsabilidad. La única manera como Dios nos puede perdonar es si nosotros aceptamos nuestra responsabilidad. Y para eso tenemos que reconocer que la ley de Dios es justa, es buena, que la ley de Dios es para nuestro bien y que al transgredirla, pues estamos yendo en contra de nosotros mismos. Y al reconocer eso, Dios puede tener un remedio para esto, no sin que antes reconociéramos. Pero ¿qué hace Dios entonces? Fíjense, Eva dice la serpiente, pero en realidad lo que está diciendo es: la serpiente que tú creaste me engañó y yo comí. ¿Por qué pusiste la serpiente en el jardín? ¿Por qué creaste la serpiente? ¿Quién tiene la culpa? En última instancia, Dios. ¿Y Adán? La mujer que me diste por compañera me dio y yo comí. ¿Quién tiene la culpa? No, ni siquiera es la mujer. Adán dice: tú me diste esa mujer. ¿Para qué me la diste? Si no me hubieras dado esa mujer, yo no hubiera hecho. Fíjense, en lugar de reconocer que él tomó su decisión por él solo, que él decidió hacer lo que Dios había dicho que no hiciera, le echa la culpa a la mujer, pero por ende a Dios que se la dio por compañera. Terrible, terrible es el pecado. ¿Y qué hace Dios? ¿Dice acaso: yo no tengo nada que ver? Esa fue la elección de ustedes. Yo me lavo las manos porque yo se los dije de antemano, le dije que no lo hicieran, les advertí, les dije cuáles serían las consecuencias, que si comían iban a morir, y esa fue la decisión de ustedes. ¿Eso fue lo que Dios hizo? ¿Qué hizo Dios? Aceptó la responsabilidad. Está bien, dijo, yo os traje a la existencia, yo me haré cargo
de este asunto. Y así Dios asume la responsabilidad, no porque Él haya pecado o sea responsable por el pecado, sino porque legítimamente lo puede hacer como creador del ser humano. Aceptar responsabilidad por ser el que les dio la existencia. Ahora comprendemos por qué Cristo tiene que tomar la naturaleza humana. Debe pagar las consecuencias del pecado. Pero ¿quién se hizo hombre? El mismo Creador. Él aceptó la responsabilidad y ahora Él se hace hombre. Pero se hace hombre para cargar el pecado. Segunda de Corintios 5:21. Y por aquí vamos a retomar el día de mañana. Dice Segunda de Corintios 5, versículo 21. Al que no conoció pecado. Al que no conoció pecado, es decir, el pecado era ajeno a él. Ni siquiera en pensamiento le venía a Dios realizar algo malo. Al que no conoció pecado por su propia naturaleza impecable, por nosotros lo hizo pecado. El inmaculado Hijo de Dios, que nunca jamás pecó, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dice la mensajera del Señor, el poder de un ángel no podía ser expiación por nuestros pecados. La naturaleza angélica unida a la humana no podía ser tan costosa, tan elevada como la ley de Dios. Únicamente el Hijo de Dios podía presentar un sacrificio aceptable. Dios mismo se hizo hombre y cargó sobre sí toda la ira que el pecado había provocado. Este problema, ¿cómo podía ser Dios justo y justificar de todas maneras a los pecadores? Intrigaba fuertemente a toda inteligencia infinita. Solo una persona divina podía mediar entre Dios y el hombre. Eso está en el Youth Instructor del 31 de agosto de 1887. Ni un ángel podía salvar al hombre. ¿Por qué? Porque la vida de un ángel, aun si un ángel se hubiera hecho hombre, la vida de un ser creado vale solamente por la vida de otro ser creado. Solo el Creador vale por todas las criaturas que Él creó. Pero el que tiene que pagar lo que hizo y mostrar las consecuencias del pecado es el hombre. Por eso tuvo que ser el Dios hombre. Y el misterio de la piedad es ese. Primera de Timoteo 3:16. Porque indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El misterio de la piedad es cómo el Creador, el Dios eterno, se pudo hacer criatura de carne. Y esa carne fue hecha del polvo de la tierra. El que creó los mundos, las galaxias,
el espacio y el universo se hizo polvo. Y todavía siendo hombre se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La próxima presentación de esta serie, que será mañana, veremos cómo Dios resolvió el problema del pecado ejerciendo justicia y misericordia al mismo tiempo. Y también veremos cómo esto tiene mucho que ver con la seguridad de tu salvación y la mía. Escuchen bien ahora. Escuchen bien lo que voy a decir y es mi última frase. La salvación es un asunto que Dios resolvió para sí mismo ante todo el universo. La salvación es algo que Dios obró para vindicar su carácter mucho antes de que tú y yo hubiéramos decidido arrepentirnos y aceptar la salvación. Ya Dios nos había salvado. Él ya había resuelto el problema del pecado a través de su Hijo. Siendo enemigos, fuimos justificados delante de Dios por la muerte de su Hijo. Es decir, el hombre no tiene nada que ver con la salvación que Dios ofreció. Aunque el hombre no la acepte, la salvación se hizo posible por nosotros. Y ahí está donde está el secreto de la seguridad. La salvación tiene que ver con Dios y Él resolvió el problema del pecado sin que nosotros hubiéramos hecho nada para merecerlo. Es por pura gracia, por puro amor, pero también por justicia. Dios lo resolvió para mostrar su justicia al perdonar al hombre. Que Dios nos bendiga al entrar en ese tema tan hermoso de la justificación por la fe. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar nuestro último himno en esta noche. Siempre el Salvador conmigo, nada soy sin su poder, su presencia necesito, voy sin él a perecer, me guiará mi Salvador, hoy en él yo confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré. Siempre el Salvador conmigo, puédeme la fe faltar. Sus palabras me consuelan, cual él nadie puede hablar. Me guiará mi Salvador, hoy en él yo confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré. Siempre el Salvador conmigo, ilumíneme su faz, en la calma, en la tormenta, en la lucha y en la paz, me guiará mi Salvador, hoy en él yo confiaré, con amor donde él me lleve, sus
pisadas seguiré. Siempre el Salvador conmigo, sus consejos me guiarán, hasta que esté en la orilla anhelada del Jordán. Me guiará mi Salvador, hoy en él yo confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré. Si en tu mente surgen dudas de que venga otra vez, mira hoy hacia el Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más pruebas quieres que esta, que te amé hasta el morir? Y si Él cumplió su promesa de redimirnos, ¿cómo no cumplirá su promesa de venir a buscarnos? Vamos a arrodillarnos para orar. Amante Padre y Dios nuestro, aquí estamos compungidos al ver la maravillosa gracia que tú ofreciste a través de tu Hijo, que muriese en la cruz del Calvario. Al estudiar más a fondo el significado de este sacrificio y lo que implicaba para todo el universo, nos damos cuenta que el plan de salvación es lo más maravilloso que jamás se haya ideado en todo el universo para garantizar la felicidad de las criaturas que tú creaste. Gracias, Señor, porque nosotros hemos tenido este conocimiento y podemos escoger libremente aceptarlo, recibirlo y amarte y servirte por amor de aquel que lo hizo todo por nosotros. Despídenos en esta hora con tu bendición y tráenos por la mañana para escuchar nuevamente lo maravilloso que fue el precio que se pagó por nuestra redención. Gracias por el privilegio de agradecértelo y pedírtelo todo en el nombre de aquel que nos amó tanto, que entregó su vida por nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.